Doctores de Salud, tu consultorio médico. Hola, soy Janine Alcalde. Bienvenidos a su programa Doctores de Salud, un espacio que podrá resolver sus dudas médicas con los mejores especialistas de salud a su disposición. El día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento de la emergencia y para ello tenemos un invitado especial. Veamos de quién se trata. Médico asistente en emergencias, Dr. Carlos Solaveaini. Tiene 4 años trabajando como médico asistente de urgencias y emergencias en el Seguro Social de Salud. Médico general por la Universidad de San Francisco Xavier de Bolivia. Capacitador e instructor en seguridad y salud en el trabajo. Auditor médico de la calidad. Cuenta con una maestría en gestión de la salud en la Universidad de San Martín de Porres y una maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente en la misma casa de estudios. Bienvenido, doctor Carlos Solave, al programa. Gracias por la invitación y gustosos de contribuir con información para los asegurados. Muy bien, hablamos del manejo de accidentes, la emergencia. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, es un tema bastante frecuente porque realmente es algo habitual tener algún tipo de percance que realmente puede suscitarse no solamente en el ambiente hospitalario, sino también en el ambiente domiciliario, ¿no? Estamos entendidos que los asegurados sufren condiciones que a veces ameritan intervenciones médicas y esas intervenciones médicas pues saturan hospitales y lo que buscamos nosotros es contribuir un poco a esta información y ellos puedan tomar medidas primarias para poder evitar controles futuros secundarios. Doctores, los accidentes más prevalentes que usted ve en la emergencia, ¿cuáles son? En este caso tenemos un comportamiento casuístico muy propio del aspecto traumatológico, ¿no? Sobre todo en el adulto mayor, que es muy frecuente, sobre todo las fracturas de cadera y de extremidades inferiores. En los adolescentes tenemos fracturas de extremidades superiores y por supuesto también tenemos los cortes que son habituales del cotidiano quehacer doméstico del personal femenino, ¿no? Muy bien, doctor. A continuación vamos con el primer dato. Una de las principales diferencias entre qué es urgencia y emergencia según la OMS es que cuando hablamos de las urgencias nos referimos a una evolución lenta y que no necesariamente es mortal para el afectado, mientras que en una situación de emergencia corre peligro la vida del afectado o las funciones vitales de su organismo. Doctor, desglósenos un poco este dato. Es un dato muy importante que hay que internalizarlo porque realmente la gente tiene que conocer qué es una urgencia y qué es una emergencia. Los tiempos son parametrados, ya están estandarizados. La OMS ha generado un estándar bien tipificado y nosotros como de salud también tenemos prioridades. Estas prioridades van a dar la posibilidad de darle cierto tiempo a casos que sí realmente son bastante relevantes y que pueden contribuir a quitarle la vida a una persona y casos que también pueden tomar cierto tiempo para poder darnos el tiempo necesario de hacer estudios y demás procedimientos para poder ayudar a la persona en una condición de patología, ¿no? Doctor, y es que mucha de la población al llegar a un centro médico, a un hospital, acude por lo que ellos creen una emergencia cuando en realidad es una urgencia. ¿Podríamos hablar de qué tipos de urgencias hay para que la población lo entienda? Justamente, un dolor abdominal que pues, realmente tiene una evolución de mucho tiempo, que podría ser entendido tal vez a una indigestión, no es en sí una emergencia, ¿no? Una situación importante podría ser un dolor pues, a nivel retroesternal que podría ser tipificado como un dolor anginoso, ¿no? Que presumiblemente podría venir de un dolor cardíaco, ¿no? Y que esa podría tener una injerencia fatal con la persona. Entonces, esa diferenciación de síntomas es importante que el paciente o la persona entienda para que de esa manera pueda acudir de manera programada a los centros hospitalarios. Muy bien, doctor. También hablamos de los tipos de accidentes, cortes, quemaduras, fracturas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Dentro de la gran amplia gama variedad que tenemos con respecto a estas condiciones, tenemos una serie de clasificaciones, ¿no? Estas clasificaciones nos permiten a nosotros entender cómo actuar en su momento, ¿no? Las heridas tienen una clasificación de ser cortantes, punzantes o en su variedad mixta, hasta contusas, ¿no? Y las fracturas también tenemos, como ya lo habíamos comentado, pueden ser expuestas o pueden ser internas, ¿no?
y de acuerdo a ello, identificando cada una de ellas, podemos tomar las acciones y medidas correspondientes. Muy bien, doctor, y para hacer más didáctica la explicación de los tipos de accidentes en una emergencia, creo que hemos traído un maniquí, ¿verdad? Efectivamente, hemos traído un maniquí que es de entrenamiento, de uso de la Escuela de Entrenamiento de Salud de STAE, para poder verificar un poquito y entender un poquito estas características de lesiones que tenemos y la gente pueda comprender e identificarlas también, ¿no? Muy bien, doctor. Para la demostración, entonces, daremos pase a la licenciada Janet Trigoso. Licenciada, bienvenida. Está muy bueno. Y nos explicará entonces, doctor, qué es lo que le ha pasado aquí a nuestro amigo Pablo el día de hoy. Sí, justamente bautizamos a Pablo porque es un instrumento de capacitación para nosotros permanente y constante, así que signifiquemos una situación cotidiana donde prácticamente Pablo ha tenido un accidente bastante lamentable con múltiples lesiones que vamos a comenzar a identificar, de la parte cefálica hasta la parte distal del cuerpo, ¿no? A nivel del cráneo lo que podemos apreciar, hay una lesión lacerante, ¿no?, que compromete la parte de los labios y la parte ocular, que es una herida cortante, que por ejemplo podemos identificar. Seguidamente a eso, avanzando, ha tenido a nivel de la extremidad izquierda, la mano y la cara palmar, tenemos una quemadura de 2º grado que va a comprometer inclusive el tejido más profundo, que es el de 3er grado, haciendo un poco más complejo el tratamiento, y eso también daría una situación crítica para él. Seguidamente, una lesión muy importante en el abdomen, vemos que hay una evisceración a raíz de una exposición del tejido por un corte probablemente penetrante, y ese mismo está exponiendo todos los órganos de la cavidad peritoneal, ¿no? Posterior a eso, lo que habíamos comentado también, que las fracturas tienen esa característica. Probablemente ha tenido un impacto tan severo que ha tenido el compromiso de la parte femoral, haciendo exposición del material óseo, generando una solución de continuidad y exponiendo parte del hueso. Entonces vemos que más adelante también tenemos a nivel de la extremidad inferior del pie, también ha habido un compromiso ligamentario, que eso también compromete mucho más la condición de Pablito, ¿no? Muy bien, doctor. Y aprovechando el maniquí, aprovechando el momento de tenerlos a ustedes los especialistas, ¿podrían hacernos también una demostración de RCP? Correcto. Viendo el escenario, una persona que puede tener una condición de ese tipo, lastimosamente puede comprometer su vida, y al comprometer su vida podemos enfrentarnos a un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Es un paso secuenciado que es bastante puntual y que todos deberíamos conocer. Aseguramos la escena, identificamos que no haya seguridad, que no haya esa inseguridad para la persona que está auxiliando, determinando que no haya ese riesgo. Posterior a eso, verificamos el estado de conciencia, ¿no?, donde la persona verifica el estado de conciencia y ve que a nivel de los hombros le hace los golpes a nivel de los hombros y determina si es que está consciente o no. Señor Pablo, ¿se encuentra bien? Señor Pablo, ¿se encuentra bien? Seguidamente, verifica el estado de la ventilación a través de la maniobra frente-mentón, elevando y viendo y percibiendo que sí está ventilando o no el paciente. No identificamos la capacidad respiratoria, seguidamente vemos el pulso. Este proceso se verifica a nivel de la carótida, del lado donde se hace la evaluación, un promedio de 5 a 8 segundos, que esto es rápido, nos estamos tomando el tiempo para poder ejemplificar un poquito mejor, y de acuerdo a eso determinamos que estamos enfrentando un paro cardiorrespiratorio. Al ejecutar esto y determinamos que no tenemos esta respuesta, activamos el sistema de emergencias, pedimos auxilio, pedimos la ayuda que corresponda y comenzamos a hacer el masaje cardíaco correspondiente, ¿no?, con una técnica apropiada, colocando la mano perpendicular al cuerpo, sobreponiendo la mano que antecede y buscando la parte external para hacer la compresión de alta calidad. Entonces, iniciamos en un ritmo de 32 que comienza profundamente para buscar y cumplir y suplir la capacidad cardiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que va a auxiliar ejecuta la función cardiológica. Es como un corazón externo, porque va a buscar garantizar que la circulación continúe y por lo tanto la oxigenación de los órganos se mantengan en vitalidad.
Ese proceso, terminado las 30 compresiones, se hacen 2 ventilaciones automáticas que podemos hacerlo, si es un familiar, ¿no?, que hemos podido ver. Y bueno, continuamos con los ciclos para poder determinar o tratar de buscar esa recuperación hasta que llegue el auxilio profesional. Entonces, esto es prácticamente lo que se necesita entender y que se necesita realmente realizar en el momento apropiado. Recordemos que los tiempos son bastante oportunos y esos tiempos realmente tienen que ser de vital importancia, pues comprenderlos, entenderlos, interiorizarlos para poder salvar una vida que realmente puede ser y se puede dar en cualquier momento. Así es, doctor, es muy importante también la posición de la persona que lo auxilia, ¿no? Correcto. Veo que está arrodillada en una posición importante para ejercer fuerza sobre el pecho. Es así, es correcto. La posición y la técnica que nosotros también estamos en el proceso, en el día a día, en la capacitación constante y en la práctica, ejecuta una técnica que debemos entenderlo. Si bien es cierto, tenemos la intención de querer ayudar, la ayuda tiene que ser de la mejor forma. Así es, doctor. Y de manera, pues, respetando la técnica y las recomendaciones internacionales para ejecutar ello, ¿no? Muy bien, doctor, ahora vamos a presentar el dato número 2. El Sistema de Transporte Asistido de Emergencias STAE del Seguro Social de Salud, eSalud, en lo que va del 2023, ha realizado más de 22.000 atenciones entre emergencias y urgencias. Muy bien, doctor, ¿qué nos puede comentar? Son bastantes atenciones. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que es STAE? STAE es un área contribuyente al reforzamiento prehospitalario. Es un servicio y un área que tiene más de 27 años de fundación y también de continuo desarrollo y también atención. STAE realmente tiene ahora un grupo nutrido de más de 500 colaboradores, entre médicos especialistas, médicos preparados y capacitados y personal idóneo para poder hacer la atención prehospitalaria, ¿no? Dentro de ello tenemos la asistencia de ambulancias de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para los diferentes casos que también se necesiten y se presenten en el día a día de la atención médica. Muy bien, doctor. Continuamos ahora con el bloque de preguntas. ¿Qué hacer ante una intoxicación con medicina? Correcto. Cuando tenemos este tipo de circunstancias, que también es bastante frecuente, tenemos que diferenciar 2 aspectos. El primero, el carácter propio de accidentabilidad que ha sido voluntario, y eso podría involucrar un tema de autoeliminación o simplemente una característica pues involuntaria. En ambos aspectos tenemos que diferenciar cuál puede ser la intervención. Recordemos que muchos de los medicamentos son los que están al alcance de la mano y estos medicamentos pueden ser de manera equivocada pues haber sido confundidos y en ese proceso haber tomado un excedente a la dosis recomendada por el médico o por el facultante. En cualquiera de los casos, dependiendo, se va a determinar la gravedad y esta gravedad va a determinar el proceso inclusive de intervención y que se van a basar en los primeros auxilios, en el ABC, sobre todo garantizar la vía aérea, garantizar que el paciente o la persona continúe con la ventilación espontánea y comunicar al sistema de emergencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es justamente esa identificación oportuna y esa identificación pues tiene que tener esa secuencia, ¿no? Si es posible poder determinar qué medicamento ha sido el que ha generado eso, llevarlo al centro hospitalario más cercano y de acuerdo a ello tomar el tratamiento indicado y de esa manera puede ser pues oportuna una intervención médica. Muy bien, doctor. Ahora vamos con la siguiente pregunta del público. ¿Qué hacer si un adulto sufre un corte y no para de sangrar? En ese caso, todo muy buenas tardes, ¿qué podemos hacer frente a eso? Primer punto, tenemos que ver qué tipo de profundidad está en ese corte, la profundidad ya sea. En eso vamos a ver si puede ser en dónde está situado el corte, en esa situación donde va situado el corte, porque eso puede ser tanto en domicilio, que puede ser en casa. En ese momento, ¿qué podemos? Tenemos que parar la hemorragia tanto con apósitos. Si en ese momento no tiene apósitos, tener una manta, taparlo en ese momento para detener la hemorragia. No se olviden también de seguir escribiéndonos al WhatsApp al número que aparece en pantalla con todos sus temas y sugerencias para tocar en toda la parrilla de contenidos de eSalud TV. Y continuamos con la última pregunta del público.
¿Cómo reconocer un infarto al corazón? ¿Y qué debo hacer? Frente a esta condición, tenemos que entender que muchas de las patologías que conllevan a tener ese tipo de situaciones son ya enfermedades preexistentes. Entonces la persona o el paciente comienza a sentir sintomatología muy característica y propia de esa condición. Pueden tomarse días como hasta semanas, y si no lo identifican de manera oportuna, pues podemos enfrentar una situación muy crítica. Los dolores que a veces suelen tener las personas refieren un dolor lacinante, visceral retroesternal, que ubicamos a nivel de la parte del tórax anterior, que esta tiene una irradiación a nivel de la extremidad superior izquierda, y que esta también podría contribuir parte del maxilar inferior, que tiene una característica que puede también inclusive referir la parte de la espalda. Se ha visto también que los síntomas pueden acompañar sudoración profusa y hasta inclusive náuseas, creyendo que tal vez la condición no es en sí el tema cardiológico, sino que es otra condición que puedan atribuir ellos. La idea es que una vez que nosotros identifiquemos que esos síntomas son propios y característicos, acudamos a un servicio de urgencias para hacer el diagnóstico de descarte apropiado y poder tener un tratamiento oportuno. Muy bien, doctor. Sus apreciaciones finales para toda la población que está viendo el programa. Sí, es contribuir a los asegurados a que realmente cada día comencemos un poquito más en el interín de tratar de conocer esta información de manera puntual y no solamente tenerla como un video educativo, sino aplicarla, ¿no? Porque recordemos que los primeros auxilios es prácticamente las primeras intervenciones que cualquier persona lo puede ejecutar, pero ejecutado de la manera correcta y apropiada, realmente son bastante útiles y salvan vidas y salvan personas. Muy bien, doctor Olave. Las apreciaciones entonces ahora de la licenciada Trigoso. Un punto muy importante para toda la población, tener en la mano su botiquín. El botiquín puede ser su agua oxigenada, el yodopovidona, las gasas, los apósitos. Eso emerge a cualquier emergencia que ustedes puedan tener en casa. Muchas gracias por su participación en este programa, doctor Olave, licenciada Trigoso. Y no se olviden de seguirnos y darle like al programa. Nos vemos en una próxima oportunidad en Doctores es Salud. Doctores es Salud, tu consultorio médico.